yo sé que muchas de las personas que nos están siguiendo en este momento no, no han tenido probablemente oportunidad el año pasado, entre octubre y noviembre, de participar en todos los eventos que organizamos con motivo de la Asamblea Regional de CLADE. Pero sí creo que han tenido oportunidad de participar en otros muchos eventos organizados por nuestra propia membresía o por otras organizaciones, donde ya se han puesto muchos temas y problemáticas que se han evidenciado durante la época de pandemia. Entonces, yo quiero decir que el telón de fondo de lo que les voy a proponer son todas esas reflexiones. O sea, hay un primer telón, una primera cuestión que es telón para todo lo que CLADE hace, impulsa, propone, denuncia, en fin, que tiene que ver con nuestra bandera por la educación pública, gratuita, laica, pertinente, inclusiva a lo largo de toda la vida. Creo que esa es una clave muy importante para leer y comprender los distintos debates que damos, como nuestra lucha central, digamos, ¿no? Aún siendo conscientes de las dificultades, las fisuras, las deficiencias, es decir, siendo conscientes de que no tenemos la educación pública que nos merecemos, pero no por eso no la defendemos, todo lo contrario, tal vez justo por eso la defendemos aún más. Entonces, esa es una cuestión que hay que tener como, creo, presente para esto que les voy a compartir y que está presente, digo, en todo lo que hacemos. Obviamente, tener como telón de fondo como todas aquellas cuestiones que hemos destacado a lo largo de este tiempo de pandemia, como problemáticas aún más graves, como la desigualdad, las brechas, los grupos que han sido más afectados en su ejercicio del derecho humano a la educación, la caída estrepitosa de los niveles de acceso, la brecha digital en sus múltiples sentidos, a esto voy a volver más adelante, las condiciones laborales y emocionales de nuestros docentes, las modificaciones que ha sufrido la relación pedagógica, las condiciones de estudio y también los impactos emocionales en nuestros estudiantes de todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los adultos mayores, la disminución del presupuesto público, los presupuestos públicos en educación, los nuevos modelos de privatización y de negocio, en fin, hay una cantidad enorme de problemáticas, muchas de ellas que venían de antes y que sabemos que se han profundizado, que se han complejizado y tal. Hay otras que aparecen como más como una, casi entre comillas, novedad de la pandemia, aunque no son tan novedosas, ¿no? Es el caso de la digitalización, de los temas que tienen que ver con la digitalización. Ese es un segundo telón de fondo. Y un tercer telón de fondo es que nosotros ya en la Asamblea Regional, en nuestra declaración final y demás, hemos reiterado dónde están nuestras opciones, hemos ratificado la importancia de la interseccionalidad, de la integralidad, de la intersectorialidad de nuestras luchas, de la importancia de consolidar alianzas regionales y globales para avanzar en nuestra agenda, etcétera, etcétera. Esto quiero que lo tengan ahí como desde este lugar estoy hablando. Es una breve síntesis de todo lo que hemos trabajado en todos estos meses. Entonces, con ese telón de fondo, yo quisiera poner sobre la mesa de este diálogo, en esta conversación, llamar la atención sobre algunos rostros específicos que van tomando ciertas problemáticas que como CLADE venimos alertando, investigando y tratando como de incidir en su solución desde hace años. Entonces, son como situaciones y preocupaciones que estamos observando, que son variantes de lo mismo, pero que nos preocupan, y que sentimos que nos tienen que preocupar y nos tienen que ocupar, porque vienen con fuerza durante el tiempo de pandemia y van a ser una herencia en la pospandemia. Así que son 4.
La primera de esas tiene que ver con los fenómenos de derechización y criminalización. El fin de semana, Pablo Gentili en un Twitter anunció, planteó que 197 escuelas públicas en Brasil, en el estado de Paraná, han sido transformadas en colegios cívicos militares. Está pasando ahorita, les estoy hablando de cosas que están pasando ahorita, en este momento. Y que son señal de que hay una tendencia que avanza, que tiene que ver con la derechización de la educación en nuestro continente, como obviamente consecuencia de la derechización política, digamos, en buena parte de nuestros países. La ley de aula asegura que sigue vigente en Chile y frente a la que estamos a las puertas de dar una pelea con el foro chileno para ver si logramos echar para atrás esa ley. O afirmaciones como las que acaba de hacer el recién electo presidente de Ecuador el día de ayer, Guillermo Lasso, que en medio de su discurso de posesión dijo literalmente: ayudaremos a las niñas que son madres de niños y niñas, las cuidaremos, nos aseguraremos de que sigan educándose. Es decir, obviamente el Señor no plantea de ninguna manera que las niñas nunca deben ser madres, sino que las van a ayudar, las van a ayudar. O sea, tampoco es un derecho que se eduquen, sino que es una ayuda. Ahí, solo para darles una muestra de cómo avanza y así como silenciosamente una cuestión que habla del pensamiento conservador que agarra fuerza en nuestro continente y que lamentablemente se cuela en el sentido común de nuestras sociedades de modos increíbles. Entonces uno ve esto y dice, ¿cuáles son los contenidos posibles en unas escuelas cívico-militares? ¿Cómo nos podemos imaginar el pensamiento crítico que desde nuestra perspectiva es el signo de una educación democrática y para la democracia? Es difícil imaginárselo, por no decir imposible. Pero del otro lado está la cuestión de la criminalización, que en medio de la pandemia avanza a paso firme y de eso son muestra el reciente hecho de la pérdida de un ojo de Gareth, uno de los estudiantes de Colombia que participó en nuestra consulta sobre la educación que necesitamos para el mundo que queremos a manos del ESMAD, finalmente una de las fuerzas represoras del Estado colombiano. Y tenemos de hace 2 semanas y la semana pasada hemos hecho todo un operativo de denuncia de lo que está pasando con la red de vigilancia a estudiantes que descubrieron que existe en Chile. O sea, son cosas así que uno dice, ¿cómo puede ser que esto esté pasando en nuestro continente? Pero está pasando. Entonces, yo me pregunto cómo podemos profundizar la denuncia, la alerta, los riesgos tremendos que la instalación de este modus operandi, estos distintos modos de operar, atentan no solamente contra el derecho humano a la educación, sino con otros múltiples derechos que están conexos y van de la mano, digamos, con esto. Llamo la atención sobre ese eje. El segundo es la privatización y el lucro, un tema que a la CLADE le ha importado desde siempre, que nos sigue importando y que nos muestra durante la pandemia una serie de novedades, digamos, que nos tienen que preocupar. La semana pasada hubo un evento convocado por el gobierno de Bangladesh y por UNESCO, donde estaban los ministros de educación de muchos países de esa zona del planeta, y estaban por lo menos 10 corporaciones tecnológicas. Era una especie de feria, donde las EdTech mostraban las maravillas de sus productos y sus servicios a los gobiernos. Era una rueda de negocios, básicamente. Por lo menos así lo leí yo. A lo mejor estoy equivocada, siempre, por supuesto, puede suceder, pero para mí eso era una rueda de negocios. Que a mí me pone los pelos de punta, porque lo que es evidente, y de eso ya tenemos dato,
es que las corporaciones digitales, que son la punta de lanza del nuevo momento del sistema capitalista, han multiplicado sus ganancias de modos escandalosos durante la pandemia. Sin freno ninguno, cero frenos. Ahí hay una arremetida privatizadora y de lucro tremenda. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué política pública proponemos a nuestros estados para que le ponga freno a esto, para que lo limite, para que lo controle de alguna manera a estados que por demás están desmantelados, débiles, amenazados, bueno, en fin, tanta cosa? Está el tema de la educación a distancia y la narrativa que se va construyendo alrededor de lo magnífico que es educarse a distancia. No tengo nada contra la educación a distancia como alternativa, pero no creo que sea la alternativa para que el derecho humano a la educación sea viable, posible y como corresponde para todos y para todas. Entonces, con los paquetes de educación a distancia que se vienen ofreciendo, obviamente vienen contenidos, obviamente vienen metodologías, y viene también un impacto sobre el rol de los docentes, la función docente, que deja de ser tal para pasar a ser tutor, y es otro el perfil que se busca. Y en fin, aquí tenemos una problemática gruesa que yo siento que está afectando sobre todo a la educación superior y que no la tenemos suficientemente estudiada, ni advertida, ni muchísimo menos tampoco trabajada desde el punto de vista de las alternativas. Y la tercera cuestión que quiero mencionar aquí como otro rostro de la privatización es la, la, la cosa de la educación en casa. Hoy la campaña brasilera por la educación está en un debate en la Cámara de Diputados sobre este tema, porque resulta que finalmente se empieza como a configurar otra narrativa de las ventajas de la educación en casa, que hasta hace poco tiempo atrás era una cosa como bastante marginal, por lo menos en los países que yo conozco, y empieza como a querer reglamentarse, configurarse como política pública, y de la mano de la educación en casa, detrás de la educación en casa, que puede ser una opción para algunas familias que así lo quieran, que no, en fin, qué sé yo, eso no estoy diciendo que no, pero no puede ser una política pública alimentada desde los estados, porque eso significaría el debilitamiento aún más grave de nuestros sistemas de educación pública, por un lado, pero por el otro lado, también conecta con una movida que vinculada con las tendencias conservadoras en nuestro continente, que son los famosos movimientos contra la llamada ideología de género, por estos mismos movimientos que tienen que ver con esto de con mis hijos no te metas. Claro, si tienes a tus hijos en la casa y a tus hijas en la casa, pues nadie se va a meter con tus hijos. Y tiene que ver con un modo más sutil de la privatización, que finalmente lleva los gastos de la educación a las familias, por un lado, y por otro lado también tiene que ver con una cierta elitización de la educación. En fin, cosas que están pasando en este momento con mucha fuerza. Entonces, a mí me parece que necesitamos mirar, observar esos fenómenos y proponer y reafirmar la necesidad de que porque finalmente todo esto, ¿con qué se paga? ¿Con qué se pagan los servicios de las corporaciones tecnológicas? Con fondos públicos. Lógico, ¿no? Son nuestros estados contratando a las corporaciones y pagándoles para resolver los problemas para los que nuestros estados no estuvieron preparados a resolver. Es decir, hay dinero nuestro, de los contribuyentes, que se está yendo a las corporaciones por esta vía porque son las que ofrecen la solución. A esto hay que observarlo, hay que ver cómo se configuran veedurías ciudadanas, control social, limitaciones, en fin, qué sé yo, a todo este fenómeno que todavía me parece no estamos conociendo muy bien en todos sus alcances. El otro tema es el debate digital. ¿Cuánto tiempo llevo, Ros? Porque ya sabes que yo me entusiasmo y ahí ya me voy de largo. Profe, va bien, lleva 20 minutos, 25. Ah, qué bien, entonces sí, voy a durar los 40. Muy bien. Eh, el tercer tema es lo que aquí he llamado el debate digital. Yo siento
que nosotros, por lo menos en CLADE, todavía estamos muy en el inicio de ese debate de lo que significa la digitalización como oportunidad y como riesgo para el ejercicio del derecho humano a la educación. Creo que hemos abierto una puerta a finales del año pasado, una puerta vinculada con uno de los aspectos de la digitalización, que es el de la protección de los datos. Un aspecto central, por supuesto, ¿no? Está en el último, es un estudio que vamos a lanzar a finales de mes, justo con motivo de la Semana de Acción Mundial por la Educación. Es una primera aproximación a las cuestiones de COVID y privatización en algunos aspectos, y uno de esos, y nos muestra cómo, por ejemplo, el Estado mexicano le entregó en bandeja de plata a Google todos los datos de sus estudiantes, sus docentes, sus comunidades educativas. Pero los datos son el oro de este mundo contemporáneo, son la información a partir de la cual las empresas montan sus nuevos modelos de negocio, son los con los que trabajan los algoritmos para después ofrecernos lo que necesitamos y en fin, tenernos atrapados alrededor de ellos. Y claro que seguramente el gobierno mexicano lo hizo porque tenía que darle respuesta al asunto de la continuidad de las trayectorias pedagógicas, pero las consecuencias de eso en el tiempo no las alcanzamos a ver, no las podemos ver en este momento porque pues no se pueden ver, no sabemos qué estarán haciendo con nuestra información y qué nos van a ofrecer más adelante. Así que ahí hay un tema, pero hay otro tema que tiene que ver con obviamente con el acceso y la conectividad y el planteamiento nuestro de que el Internet debería ser un bien público y gratuito, declarado un bien público y gratuito, ¿cómo no? O sea, todos y todas tendríamos que tener derecho a estar conectados en una era donde la conexión es vital, como lo estamos viviendo. Eso todo bien. Lo que pasa es que a eso hay que ponerle también política pública de protección, de límite, de desarrollo de tecnologías autónomas, de desarrollo de plataformas libres que nuestros estados puedan manejar, que nuestros estados tengan autonomía en ese manejo, en fin. Y al otro lado está que nosotros los usuarios desconocemos completamente cómo funciona realmente el mundo digital. Y ahí creo que Luis Bonilla es súper insistente con este tema de la alfabetización digital, y cuando dice alfabetización digital no dice aprender a manejar los dispositivos, dice comprender cómo funciona el mundo de lo digital, que finalmente es la punta de lanza de este momento de desarrollo del sistema capitalista, y nosotros somos completamente vulnerables frente a eso porque no tenemos idea de cómo funciona. Entonces, yo imagino a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, todos conectados, porque el sueño de la conectividad se hace posible, y me pregunto, ¿cómo se van a proteger estos niños de las redes delincuenciales en Internet, de las violencias digitales? ¿Cómo nuestras familias van a ser capaces de proteger los otros derechos de sus niños conectados al mundo de lo digital? ¿Cómo nuestros docentes van a saber manejar esto, no solamente desde el punto de vista pedagógico, metodológico, sino desde el punto de vista de la ciudadanía digital? Ahí tenemos un temazo, al que apenas nos estamos asomando y que puede ser una gran oportunidad y puede ser también una gran amenaza, y por el momento está siendo más una amenaza que una oportunidad. Y finalmente cierro con un cuarto eje que tiene que ver con los sujetos de las comunidades educativas, con nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestras familias. Y cuando pienso en estudiantes, no pienso solamente en los chicos y las chicas, pienso en las personas jóvenes y adultas, por supuesto también. Pienso en los más chiquititos, pienso en todos, que bueno, los más chiquitos no los podríamos llamar, no los quisiera llamar estudiantes porque no, pero merecen y tienen derecho a ser
cuidados, atendidos y educados en una perspectiva integral y demás. Entonces, aquí tenemos varios niveles de problemáticas a enfrentar, me parece. Una me parece que tiene que ver con cómo recuperar rápidamente los niveles de acceso que hemos perdido en la pandemia para no quedarnos en esa lucha, porque si nos quedamos en esa lucha, retrocedemos. Es decir, ya habíamos ganado niveles de acceso tremendos en la región. Ahora, otra vez, con toda esta situación, un montón, millones, se están quedando nuevamente por fuera, pero no podemos quedarnos solo en esa lucha, porque si solo luchamos por recuperar el acceso, nos atrasamos no sé cuántos años en las luchas que llevamos por el derecho humano a la educación. Sin embargo, es un tema. ¿Qué hacemos con los trayectos educativos interrumpidos? ¿Qué significa recuperar un trayecto pedagógico que se interrumpe? ¿Es apenas volver otra vez a la escuela o qué significa? ¿Qué significa realmente? ¿Cómo se recupera a tantos estudiantes que se han salido en todas las etapas del trayecto? ¿Querrán volver, no querrán volver? ¿Cómo hacemos que vuelvan al sistema de educación pública? ¿Cómo recuperamos la relación pedagógica que ha estado tan impactada por el uso de pantallas? ¿Qué recuperamos en positivo de esta experiencia y que definitivamente no se puede repetir, no se puede, no nos sirve? ¿Y qué hacer con el cuidado psicoemocional de los estudiantes, los docentes y las familias que siguen en tensión también ahora con la reapertura de las escuelas? Hoy Alberto Croce me compartió una serie de testimonios de estudiantes, familias, docentes en relación con el retorno allá en Argentina y la verdad es que uno no sabe de qué preocuparse más, si de que no estén en la escuela o de que retornen a la escuela en unas condiciones que no están dadas. O sea, finalmente lo primero que tenemos que cuidar es la vida, por supuesto, de los sujetos de esa comunidad educativa. Pero ¿cuánto tiempo más podemos tenerlos afuera? Es decir, porque como es evidente en todo lo que he dicho, no estamos en la clave ni por la educación virtual, ni por reemplazar la escuela por la virtualidad, ni por la distancia, ni por nada. Creemos en los espacios educativos presenciales, esos donde la gente se toca, se mira, habla, se ríe, juega, corre, brinca, se pelea si es del caso, pero se ven. Entonces, porque es parte del aprendizaje y del ritual del aprendizaje que es necesario vivir desde nuestro punto de vista. Bueno, yo me quedo por ahí, no voy a hablar más por ahora. Bueno, muchas gracias, profe. Sabemos que tienes muchísima información que compartir y bueno, quisiésemos tener muchísimo más tiempo, no solamente